Hola, en este video vamos a trabajar la guía número 1 de geometría. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Los ángulos, los tipos, su clasificación, las rectas paralelas y todos los ángulos que se forman en ellas, algunos casos particulares asociados a las rectas paralelas que son preguntas que aparecen normalmente en la prueba para entrar a la universidad, triángulo y su clasificación y luego los teoremas asociados a los triángulos. Bien, vamos a partir entonces con nuestra primera clasificación de estos elementos geométricos que pasan a ser estos ángulos que no se alcanzan a llamar figuras porque no es una figura cerrada, son solamente dos líneas. Entonces, la clasificación que tenemos de los triángulos proviene de la medida de su abertura, ¿ya? Entonces, primero tenemos el ángulo agudo, que probablemente ustedes ya estarán recordando cuál es la definición, y los ángulos agudos son aquellos que tienen una medida que está entre 0 grados y 90 grados. Ojo, dije, entre, ¿ya? No están considerados ni el 0 ni el 90. Si fuese 0 grados estaríamos hablando de un ángulo que no tiene ninguna abertura, y si fuese de 90 grados, ese sí tiene un nombre especial, ¿ya? Que se llama el ángulo recto, y este de acá el ángulo nulo. Después del ángulo agudo, entonces pasamos inmediatamente al ángulo recto. El ángulo recto es aquel donde su medida o su abertura es exactamente igual a 90 grados, ¿ya? Y con eso también lo asociamos las alturas, las perpendiculares. Un ángulo agudo obviamente tendrá que ser algo que no sobrepase los 90 grados. Luego de los 90 grados, si pasamos un poquito más, se llamará obtuso. Este ángulo obtuso habla de que su medida tiene que ser mayor a los 90, pero menor a los 180 grados. Es decir, tenemos esta línea y sobrepasa los 90 grados. Por ahí tenemos un ángulo que es obtuso. Luego del ángulo obtuso, normalmente nos vamos a los 180 grados, que se llama ángulo extendido, o también conocido como llano. ¿Qué significa eso? Que tenemos un ángulo completamente extendido y que esto suma un total de 180 grados, ¿ya? Luego de esto, la clasificación más conocida de todas, nos pasamos al ángulo que se conoce como completo. Este ángulo completo es aquel que, teniendo una línea que sale, da la vuelta completa y vuelve al mismo punto. O sea que este ángulo es de 360 grados. Este de acá era igual a los 180. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que se forma una especie de circunferencia completita, y por eso es que la circunferencia siempre la asociamos con los ángulos de 360 grados. Esta clasificación es la que conocemos todos, la que trabajan desde la básica. Pero hay otra clasificación poco usada que también aparece. Esa clasificación tiene que ver con los ángulos que están entre 0 y 180 grados, y aquellos que van desde 180 a los 360 grados. Y esos dos nombres probablemente sí lo han escuchado. Los ángulos que van desde 0 a 180, es decir, prácticamente de aquí para allá, se llaman ángulos convexos. Y los que van de 180 a 360 grados se llaman cóncavos. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación principal que todos conocemos, pero también está esta otra clasificación que separa solamente en cóncavos y convexos. Convexos son los que van de 0 a 180 y de 180 a 360 los cóncavos, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de los ángulos. Más allá de esta clasificación no podemos decir muchas cosas, pero sí hay características que tienen algunos ángulos.
Si yo, por ejemplo, inmediatamente digo ángulos que se llamen complementarios, ángulos que se llamen suplementarios, probablemente inmediatamente a sus cabezas se viene la idea, ¿ya? Y lo vamos a recordar. Entonces, tenemos ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, ¿ya? Suman 90 grados. Es decir, el 50 con el 40 son ángulos complementarios, el 30 con el 60 son ángulos complementarios, el 0 con el 90 son ángulos complementarios. Una pregunta que podría llevar a un error es, por ejemplo, 60, 25 y 5 grados ¿pueden ser complementarios? Lo escribo. 60 grados, 25 grados y 5 grados ¿pueden ser complementarios? Si nos vamos por esta definición básica que normalmente todos dan, que es que los ángulos complementarios son los que suman 90, es decir, 60, 85, 90, y la respuesta sería afirmativa. Pero esta respuesta es completamente falsa. ¿Por qué? Porque normalmente pasa lo mismo que yo les puse aquí. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Pero la definición correcta, y por eso no la quise escribir al comienzo para darle mayor énfasis, es que dos ángulos son complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Por lo tanto, estos dos de acá no son complementarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tres. Simplemente por eso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el complemento de 40, será 50. El complemento de 60 será 30. Y el complemento de alfa, que muchos responden intuitivamente beta, no tiene por qué ser beta, sino que es lo que me falta para llegar a los 90 grados. Es decir, 90 grados menos el alfa. Esto es algebraico. Esto es numérico, esto es algebraico. El complemento de un ángulo alfa son los 90 menos el alfa. De la misma forma, hablamos de dos ángulos, son suplementarios si suman 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo un 130, su suplementario será 50 grados. Si tengo un 65, su suplementario será 115. Si tengo un ángulo beta, su suplementario será 180 menos beta. ¿Ok? Entonces, estos son los ángulos suplementarios y los ángulos complementarios. Bien, ¿qué otro tipo de ángulos conocemos? Los ángulos también se llaman opuestos por el vértice. ¿Ya? Los opuestos por el vértice se tienen que dar, ojo, se tienen que dar entre dos rectas. ¿Ya? Si no me dicen que estas dos líneas son rectas, yo no puedo asegurar que sean opuestos por el vértice. Ahora, el vértice sería este y los ángulos opuestos serían estos de acá. Y la propiedad dice que ambos, estos dos ángulos que son opuestos por el vértice, siempre van a medir lo mismo. Una explicación bien sencilla del por qué van a sumar lo mismo. Si yo pongo ahí un ángulo beta, podemos darnos cuenta de que el beta más este, por estar en una línea, forma un ángulo extendido, es decir, suman 180 grados. Pero si miro esta otra línea, también forma un ángulo extendido aquí, lo que significa que S con S también tienen que sumar 180. Y como S es el mismo en los dos casos, nos obliga a que los opuestos por el vértice sean de la misma medida. ¿Ya? Ángulos entonces opuestos por el vértice. Otro concepto que tenemos asociado a los ángulos son los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común.
Por ejemplo, esos que están ahí. Entonces aquí tengo un alfa y un beta y ambos tienen un lado en común. A eso se le llama ángulos adyacentes. Ahora, estos ángulos adyacentes pueden ser complementarios y también pueden ser suplementarios. ¿Cuándo pasarán a ser ángulos adyacentes suplementarios? Cuando los dos formen un ángulo recto. Esos dos ángulos son adyacentes complementarios. ¿Por qué? Porque este alfa de aquí con este beta de acá están obligados a sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque están formando un ángulo recto. Los ángulos adyacentes suplementarios son aquellos que tienen un lado en común, pero están formando un ángulo extendido, es decir, están sumando los 180 grados. ¿Cómo yo me puedo asegurar de eso? Me tienen que decir que esta línea que está abajo es una línea común, o sea, es una recta. Si no me dicen que es una recta, podría haber una variación de medio grado y ya no serían suplementarios, ¿ya? Entonces, S con S tienen que formar ahí los 180 grados y ahí le llamamos adyacentes suplementarios. Bien, como clasificación y tipo de ángulos, eso es lo más importante. Ahora nos vamos a pasar a lo que son las rectas paralelas. Estas famosas rectas paralelas que por mucho tiempo han salido y siguen saliendo en la PSU y que nos dan varios ángulos que son iguales. Bien, entonces si tenemos rectas que son paralelas, se nos forman 8 ángulos. ¿Cuáles son los 8 ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si esta recta, que es la transversal, fuese perpendicular a las otras dos, no tendría mucha gracia el ejercicio porque todos los ángulos serían de 90 grados y no habría nada que calcular. Normalmente esta recta tiene que ser en diagonal. ¿Qué es lo que pasa por ser una recta en diagonal? Me forma estos ángulos que están acá, pero la gracia de esto es que se forman solo dos tipos de ángulos. Un ángulo que es agudo y un ángulo que es obtuso. ¿Se fijan? Un ángulo que es agudo, un ángulo que es obtuso. Y eso siempre va a pasar. Y la gracia de esto es que sin tener que aprenderme todos los nombres que están asociados a las rectas paralelas, como son los alternos internos, los alternos externos, los correspondientes, yo solamente basta con que me dé cuenta si el ángulo es agudo o obtuso. Agudo, 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 son todos iguales. Los obtusos, que son los que superan los 90, son todos también iguales. Por lo tanto, en rectas paralelas siempre voy a tener solo dos ángulos y van a ser todos los demás iguales a esos dos. ¿Qué es lo único que me tengo que preocupar? Ver si que va a ser un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos rectas paralelas, las horizontales y estas que vienen en diagonal también son paralelas. Es decir, tenemos estas dos rectas paralelas y estas dos rectas también paralelas. Vamos a poner L1 y L2 paralela, L3, L4 paralelas. Supongamos que aquí tengo, por ejemplo, un alfa. Voy a trazar por acá otra recta paralela a la de acá, que sería un L5, que también va a ser paralela. A este de aquí le voy a poner 30 grados y por acá le voy a poner una Y y por acá una X. Y el ejercicio va a ser simplemente encontrar cuánto es alfa más X menos Y. ¿Ok? Entonces, este ejercicio, si yo no tengo claridad de lo que significan estas rectas paralelas, voy a gastar mucho tiempo en tratar de buscar los ángulos. Tengo aquí un dato, que es 30. Este ángulo 30, si yo lo miro visualmente, se ve agudo, lo que significa que el obtuso que está al lado de él es de 150, porque ambos tienen que sumar los 180.
Por lo tanto, todos los ángulos que estén aquí por ser rectas paralelas o es de 30 o es de 150 y no hay más, o es de 30 o es de 150. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? El obtuso es de 150, el agudo es de 30. Lo primero que vamos a ver, este alfa que está muy lejos de allá, solamente tengo que ver si es agudo o obtuso. El ángulo claramente es obtuso, por lo tanto esto es 150 grados. Si nos vamos a la X, esta X es un ángulo agudo, por lo tanto este va a ser el de 30 grados. Si me voy a la Y que está arriba, está marcado como un ángulo obtuso, por lo tanto también vale 150 grados. En definitiva, solamente tengo que tomar ahora y decir 150 más 30 menos los 150, se me van los 150 y el resultado es 30 grados en este caso. ¿Ya? Insisto, siempre que tengan las rectas paralelas, solo se tienen que fijar si el ángulo es agudo o obtuso. Y nada más. ¿Ok? U obtuso. Bien. Dentro de estas rectas paralelas, como dice ahí, hay unos casos particulares. ¿Cuáles son esos casos particulares? La famosa Z. ¿Ya? Esa Z, que si las imaginamos, se supone que es una parte de las rectas paralelas. Esta Z aparece y mucho en la prueba para entrar a la universidad. ¿Y cuál es la gracia? Este ángulo de aquí es un ángulo agudo dentro de las rectas paralelas imaginarias. Y este de acá también es un ángulo agudo. Es decir, estos dos ángulos siempre van a ser iguales. Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan una Z formada con rectas paralelas, siempre los dos ángulos que están en su interior van a ser iguales. Bien, ahora entonces vamos a comenzar con el siguiente tema, que son los triángulos. Lo primero que tenemos que reconocer es que los triángulos se clasifican de dos formas. Se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Ok, entonces, según sus lados tenemos un triángulo que se llama isósceles, tenemos otro triángulo que se llama equilátero y tenemos el último que se llama escaleno. Bien. Entonces, el isósceles es conocido porque tiene dos lados iguales. ¿Bien? El equilátero tiene sus tres lados iguales. Y el escaleno tiene sus tres lados de distinta medida. El equilátero entonces, como tiene tres lados iguales, significa que también tiene sus tres ángulos iguales. Obviamente, ustedes ya saben que son tres de 60 grados. Y los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. El lado que no es igual se le llama base y también tiene dos ángulos que son iguales. ¿Cuáles son esos dos ángulos que son iguales? Los basales, los que se forman en su base. Cuando hablamos de triángulos clasificados según sus ángulos, también tenemos tres tipos. Hay uno que se llama acutángulo. ¿Ya? El acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. ¿Ya? Y es quizás el triángulo más típico con el que nosotros trabajamos. ¿Ya? Tres ángulos agudos. Luego viene el obtusángulo. Este triángulo, como su nombre lo dice, obtusángulo, tiene un ángulo que es obtuso, un solo ángulo que es obtuso. ¿Por qué solo un ángulo obtuso? Porque recuerden que los obtusos son los que superan los 90 grados. Y como un triángulo tiene tres ángulos, y ya sabemos, aunque viene un poquito más adelante, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y si tengo dos ángulos obtusos, me paso al tiro de los 180, por eso debe tener solo uno. Y esa figura normalmente es así.
¿ya? Ahí tenemos el ángulo obtuso. Y finalmente tenemos el triángulo rectángulo, que ustedes ya recordarán que es aquel triángulo que tiene un ángulo que es recto, ¿ya? Y ese obviamente lo dibujamos de esa forma, ¿ya? Es un ángulo conocido, es un triángulo conocido, tienes el ángulo recto ahí, estos dos lados que son los que forman el ángulo recto se le llama catetos y a este que está al frente se le llama hipotenusa, ¿ya? Entonces, solamente haciendo algunas aclaraciones podemos ver el triángulo isósceles también podría ser sin ningún problema un triángulo isósceles rectángulo. ¿En qué caso pasaría eso? Cuando tengamos un triángulo rectángulo con dos lados iguales, ¿ya? ¿El triángulo isósceles podría ser un escaleno? Por supuesto que sí, porque podríamos tener dos lados iguales, ¿ya? Y que me estén formando un ángulo obtuso sin ningún problema. Y triángulos isósceles acutángulo también podría ser si es que tuviésemos aquí, por ejemplo, un 80 grados y aquí abajo nos quedarían 50 y 50, ¿ya? Triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales, es imposible que sea rectángulo. O sea, triángulo equilátero no puede ser rectángulo porque tiene un ángulo de 90 y el de acá tiene los tres lados iguales a 60. ¿Puede ser obtusángulo? Tampoco, porque necesitamos que uno sea mayor que 90 y este tiene sus tres de 60. ¿Puede ser acutángulo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son de 60 y los vienen siendo los tres ángulos agudos, ¿ya? Y escaleno es aquel que tiene sus tres lados distintos. ¿Puede ser rectángulo? Por supuesto. El más conocido de los triángulos, triángulos rectángulos utilizados en Pitágoras, el 3, 4, 5, y ahí tenemos tres medidas completamente distintas, ¿ya? Obtusángulo, por supuesto, tenemos tres medidas distintas, y el acutángulo también puede ser un escaleno, ¿ya? El que tiene más restricción entonces es el equilátero, que nos obliga a que sea siempre un triángulo acutángulo. Bien, cuando hablamos de nuestro triángulo, ya tenemos la clasificación, ahora vamos a ver algunas propiedades importantes que tienen los triángulos. El primer teorema importante de todo triángulo es asegurarse que tenemos un triángulo. Parece algo lógico y simple, pero muchas veces pasa por alto, no se explica, y normalmente cuando después aparece una pregunta dentro de la prueba para entrar a la universidad, nos complica un poco. ¿Cuál es el teorema más básico de los triángulos? Se llama desigualdad triangular. Le voy a poner aquí teorema básico, a pesar de que muchos dicen que el básico es que suman 180. Ese no es el más básico. El más básico es asegurarse que sea un triángulo. ¿Y qué dice esto? Que si yo tengo un triángulo, tengo un lado A, un lado B y un lado C, la desigualdad triangular dice que al sumar dos lados tiene que ser mayor que el tercero. Al sumar dos lados tiene que ser mayor que el tercero. ¿Por qué? Supongamos que tengo un triángulo que tiene un lado 5, un lado 7 y un lado 14. Cualquiera uno podría decir, estas son las tres medidas de un triángulo. Y uno podría decir, ay, si no hay ningún problema y tenemos los tres lados, les podrían pedir, por ejemplo, calcular el perímetro, que los podríamos sumar, pero aquí hay un grave error. El 5, 7 y 14 es imposible que formen un triángulo. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la desigualdad triangular. La desigualdad triangular dice que sumando 2 siempre tiene que ser mayor que el tercero. Si yo sumo 7 con 14 es mayor que 5, sin ningún problema. Si yo sumo 5 con 14 es 19 mayor que 7, sin ningún problema. Pero si sumo el 5 con el 7, no es mayor que 12. Eso significa que es imposible que formen un triángulo. Lo vamos a ver. Supongamos que esta medida es 14. Y voy a tomar otra medida que es 5. Supongamos que hasta ahí tengo 5. Y la otra medida le voy a dar 7 que parte de allá. Supongamos que hasta aquí llego con 7. Se fijan que ni siquiera se alcanzan a juntar en la punta los dos extremos, así que es imposible que formen un triángulo, ¿ya? Por lo tanto, la primera
o el primero de los teoremas, el más básico de todos, asegurarse que tenemos un triángulo. Y eso se llama desigualdad triangular. ¿Qué significa? Que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor que el tercero. Ahora, para no estar probando las tres, basta con que tomemos el más grande, que en este caso es el 14, lo dejamos de lado y la suma de los otros dos tiene que ser mayor que el 14. Con eso ya basta, siempre. Tomamos el más grande, lo alejamos y los otros dos que son más chicos, al sumarlo, tiene que ser más grande que el tercero. Si no, no funciona. Eso es conocido como el teorema más básico de los triángulos. Asegurarse realmente que estamos trabajando con un triángulo. Bien, ahora viene el teorema que todos, absolutamente todos, han escuchado y han trabajado alguna vez. Ese teorema es el que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Es un teorema muy conocido, ya todos lo aceptan como algo verdadero, pero si alguien se lo cuestiona, es muy simple de probar. Imaginamos que justo por el vértice superior vamos a trazar una línea que es paralela a la de abajo. Ojo, una línea paralela a la de abajo. Cuando hablamos de rectas paralelas se pueden producir estos casos especiales, por ejemplo, que estábamos viendo delante de los casos particulares. Y particularmente aquí tenemos la Z. Si se fijan, voy a la derecha, cruzo, sigo a la derecha. O sea, se me formó una Z. Significa que ese alfa de ahí con ese alfa de acá son iguales. Si miro el rojo de arriba, voy a la izquierda, cruzo y sigo a la izquierda. Es decir, se me forma de nuevo una Z. O sea que ese ángulo con ese ángulo también son iguales. Y ahí está la demostración de por qué estos tres ángulos suman 180. Se fijan que como arriba trazamos una recta, se me forma un ángulo extendido y la suma de alfa, beta y gamma siempre debe ser 180 grados. Eso me está demostrando que los tres ángulos en un triángulo suman 180 grados. ¿Ya? El teorema número 1, si lo quieren ver ahí, la suma de los ángulos de un triángulo, los ángulos interiores suman 180 grados. Bien. Ahora, otro teorema importante dice que a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿De qué nos puede servir eso? Eventualmente podría salir un ejercicio en el que nos pongan, por ejemplo, que esto es 70 grados, que esto es 60 grados, ya llevamos 130, nos faltan 50 grados. Nos ponen A, B y C. Y nos piden encontrar cuál es el orden correcto entre A, B y C de menor a mayor. ¿Ya? Ordenar los lados de mayor a menor. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tengo que saber con exactitud cuál de los lados es el mayor y obviamente cuál es el menor. Entonces, si yo miro los ángulos, el mayor de los ángulos es 70 grados. Ojo, me están pidiendo ordenar los lados, no los ángulos. Pero yo sé que el 70 grados es mayor que el 60 grados y el 60 grados es mayor que el 50 grados. ¿Ok? Insisto lo mismo. Me están pidiendo los lados, yo solamente tengo los ángulos. Pero el teorema, en relación a los lados y los ángulos, dice que a mayor lado se opone el mayor ángulo. Es decir, el lado que está frente de 70 es el más grande de todos. Eso significa que el orden correcto de los lados sería B, que sería el asociado con 70, y eso es lógico, porque si ustedes consideran un ángulo que se abre poquito, el lado opuesto va a ser chiquito. Entre más se abre, más crece el lado. Por lo tanto, entre más grande es el ángulo, más grande es el lado. Luego viene el de 60, que corresponde al C, por lo tanto B es mayor que C. Y finalmente el 50, que se corresponde con el A. Y ese sería nuestro orden en relación a los lados, dependiendo de los ángulos.
Funciona también al revés. Si yo tuviera los lados y adentro los ángulos, también puedo ordenar los ángulos sin ningún problema. A mayor lado se opone mayor ángulo. Siguiente teorema. Ángulos exteriores. Bien. Tenemos entonces un alfa, un beta, un gamma, y los ángulos exteriores son aquellos ángulos que me forman el ángulo extendido, que en este caso es como alargar el lado. Este de aquí le vamos a llamar alfa prima, que es el ángulo exterior al alfa. Si yo hubiese dibujado la línea larga hacia acá, el exterior sería ese, pero me diría exactamente lo mismo porque quedarían como puestos por el vértice. Por eso se marca solo uno. Acá le vamos a llamar gamma prima y el de acá le vamos a llamar beta prima. ¿Qué cosas importantes vamos a decir de aquí? Estos ángulos que están aquí adentro ya sabemos que suman 180 grados. Los ángulos exteriores suman 360 grados, siempre. Por lo tanto, si yo tuviese un ejercicio donde me dan a conocer estos dos y me piden el de acá, solamente tengo que asegurarme que sumen 360 grados. Otra cosa importante que sirve mucho cuando hablamos de problemas algebraicos es que el alfa prima es igual a la suma del beta con el gamma. Algunos se estarán preguntando ¿y por qué? En este caso, algebraicamente se ve raro, pero si lo traspasamos a números, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente que esto es verdad. Supongamos que esto es 45 grados, 80 grados, ya llevamos 135, nos faltan, o sea, 125, nos faltan 55. Fíjense que el ángulo que está aquí debería ser lo que me falta para los 180. Tengo 45, para los 180 van a faltar 135 grados. Y aquí viene lo que acabo de escribir en el teorema. El ángulo exterior es la suma de los dos que no están a su lado, ¿ya? Es decir, este de aquí debería ser la suma de los otros dos que no están pegados a él. 80 más 55, 135. ¿Ya? Ese es un teorema que numéricamente no tiene mucho servicio, pero vamos a ver después en un ejercicio, en un ejemplo que sí tiene importancia. Si yo quisiera sacar este de acá y no conociera este, sería la suma de estos dos. 45 más 55 son 100 grados. Pero obviamente 80 más 100 también son los 180. Es decir, en este caso el gamma es alfa más beta y obviamente el beta va a ser alfa más gamma. ¿Ya? Entonces el teorema de los ángulos exteriores dice que la suma de los ángulos no adyacentes es igual al ángulo exterior. Por lo tanto, con el ángulo exterior tenemos dos teoremas. El ángulo exterior mide o es igual a la suma de los dos no adyacentes y la suma de los tres exteriores va a ser siempre igual a 360 grados. Vamos a hacer un ejemplo para que vean la importancia de este teorema en ejercicios algebraicos. Donde a este ángulo de aquí le vamos a llamar alfa, beta, gamma, epsilon y delta. Y la pregunta es ¿cuánto mide alfa más beta más gamma más delta más epsilon? Aparentemente un ejercicio difícil, no tengo ningún número, solamente me quedaría, si es que no tengo idea de qué hacer, tirar la que más me tincara dentro de las preguntas, porque recuerden que no penalizan por equivocarse. Pero si yo tuviese conciencia y quiero resolver este ejercicio de buena manera, ¿de dónde me puedo agarrar? De aquí. ¿De qué forma? Veamos lo que sucede. Vamos a suponer
que tengo este triángulo que voy a marcar con rojo. ¿Ya? Tenemos ahí un triángulo. Tengo dos ángulos interiores, no tengo este de acá, pero podría sacar sin ningún problema el que está ahí arriba, que lo vamos a hacer con otro color. Entonces, este ángulo, que está marcado arriba con negro, viene siendo el ángulo exterior de este. O sea, un ángulo exterior de acá. ¿Qué me dice el ángulo exterior? Que va a ser la suma de los otros dos. Ah, es decir, este ángulo que está aquí es alfa más gamma. ¿Estamos de acuerdo? Alfa más gamma. De la misma forma, yo puedo tomar ahora este triángulo. ¿Ya? Ahí está marcado. Y puedo jugar de la misma forma, poder encontrar cuánto mide ese ángulo. Pero ese ángulo que estoy marcando ahora con rojo es el exterior a este que está aquí. Y si es exterior a este, es la suma de los otros dos. Por lo tanto, este que está aquí debería ser beta más delta. Y miren lo que sucede. Finalmente, estos 5 ángulos que estaban aquí quedaron dentro de un mismo triángulo. Y el teorema número 1 de los triángulos, no el más básico, sino el número 1, dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180. Es decir, estos 5 ángulos que estaban repartidos en la estrella estaban finalmente todos en un mismo triángulo, es decir, suman 180 grados. Es un ejercicio que sin conocer este teorema del ángulo exterior es muy poco probable que lo podamos hacer. Por lo tanto, aquí está el servicio de estos ángulos exteriores como teorema. Si yo tengo con números, la verdad es que no me va a servir de nada porque no me cuesta nada sumar y completar la figura. Pero aquí, como no tengo ángulos, si no tengo el teorema, no lo podría resolver. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a pasar al teorema de Pitágoras. Este teorema, que ya es muy conocido por ustedes y que si yo solamente le dijera cuál es el teorema, es poco y nada lo que le estaría enseñando. Bien, entonces ahora vamos a pasar al teorema de Pitágoras, este teorema que si yo solamente les dijera de qué se trata, no les estaría ayudando mucho. Lo más importante que vamos a ver ahora son estos casos particulares que se repiten mucho durante el largo de la prueba en cuanto a las preguntas de geometría. Entonces, obviamente, primero tenemos que recordar qué es el teorema de Pitágoras. Entonces, nuestro teorema de Pitágoras, muy conocido por supuesto, nos dice primero que tenemos que estar frente a un triángulo que es rectángulo. Entonces ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto, como ya lo habíamos dicho, se llaman catetos, que si queremos le ponemos cateto 1 y cateto 2. Y obviamente a la diagonal que está frente al ángulo recto le vamos a llamar hipotenusa. El teorema de Pitágoras es muy simple y dice que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Por qué no lo pongo con letras como A, B y C? Que normalmente en los libros aparece como A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. No lo dejo de esa forma porque eventualmente nos podrían invertir las letras y si solamente nos aprendemos el teorema con las letras nos vamos a confundir. Es mejor aprenderlo como cateto 1 al cuadrado, cateto 2 al cuadrado, se suman y eso va a ser igual a la hipotenusa. Pero, si yo por ejemplo les pidiera resolver un ejercicio donde este valor que está aquí es 15 y este de acá 45 y les pido encontrar la medida de esa diagonal, probablemente vayan a estar un buen tiempo haciendo los cálculos. 15 al cuadrado, 45 al cuadrado, los van a tener que sumar, le van a tener que sacar la raíz y se van a encontrar con que esa raíz no es exacta y les va a quitar tiempo. Y normalmente en la prueba no va a salir un ejercicio de Pitágoras como un ejercicio puro, sino que va a estar como parte de otro ejercicio, lo cual significa que no puedo perder tiempo en resolver esto.
Entonces, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Cuando termine esta parte del video, vamos a retomar este ejercicio y la idea sería que este ejercicio se resuelva en no más de 5 segundos. Veamos. Este teorema de Pitágoras, que tiene esta relación conocida, tiene lo que se conoce como tríos pitagóricos. ¿Qué significa tríos pitagóricos? Son 3 números que cumplen con esta ecuación. La primera o el primero de esos tríos es el 3, 4, 5. 3, 4, 5, donde obviamente siempre el más grande va a ser la hipotenusa, ¿ya? 3, 4, 5, veamos que cumple con esta definición o con esa fórmula. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Si yo sumo el 9 con el 16 nos da 25, que es 5 al cuadrado. Por lo tanto, esto ya es un trío pitagórico. Este trío pitagórico me ayuda a que si yo tengo un triángulo y me dan que este es un 5 y que este es un 3, yo no tenga que estar aplicando el teorema para poder encontrar el valor, sino que simplemente digo, la hipotenusa vale 5, un cateto vale 3, entonces el otro está obligado a ser 4. Y no gasto tiempo en hacerlo, ni desarrollo, porque la prueba no nos pide el desarrollo. Lo mismo sucedería si es que yo tengo un triángulo así, y aquí me ponen, por ejemplo, un 12 y un 16. Para no gastar tiempo, lo primero que tengo que pensar es si es que estos números que están aquí cumplen con esta regularidad o con este trío. ¿Por qué con este trío? Porque los triángulos pueden crecer y pueden achicar, o sea, yo puedo tener lo que se conoce como una familia de tríos pitagóricos. Si ustedes se fijan, como no tengo la hipotenusa, tengo que pensar en los dos catetos. ¿Existe algún número que al multiplicar estos dos me aparezca el 12 y el 16? Y la respuesta es sí. ¿Por qué número vamos a multiplicar? Por 4. O sea que esto me da 12, esto me da 16 y automáticamente el tercer lado, que es la hipotenusa, vale 20. Sin aplicar la ecuación, ¿ya? Y así sucesivamente podríamos multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por los números que queramos y nos va a servir siempre. Entonces, ese es un trío pitagórico. 3, 4, 5. Bien, entonces, otro trío pitagórico conocido es, o de los que más se usan en la PSU, es el 5, 12, 13, donde obviamente el más grande sigue siendo la hipotenusa. Si lo queremos comprobar rápidamente, 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado son 144, si lo sumamos nos da 169, que es 3 al cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo que resolver un triángulo, ¿ya? Por ejemplo el perímetro, y nos dicen que este vale 10 y que este vale 26, para no estar usando la ecuación del teorema, miro y digo, si pensar en este de alguna manera, ¿yo puedo tener un 10 en los catetos? No. Si miro este, ¿puedo tener un 10 en los catetos? Y digo, sí, multiplicando por 2. 2 por 5 son 10, me sirve. 2 por 12 son 24 y 2 por 13, 26. O sea que el que me falta es un 24. ¿Ya? Ese es otro trío pitagórico. Otro trío pitagórico que también aparece de repente es el 8, 15, 17. ¿Ya? Que también me genera obviamente la familia de tríos pitagóricos. Bien. Esos son los ejercicios que podemos hacer con tríos pitagóricos. Pero no siempre resulta un trío pitagórico. Si nosotros vemos estos números que están acá, digo, ¿cómo puedo obtener el 15? Si multiplico por 5. 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, pero aquí no tengo 20, ya no me sirve. Acá lo mismo. Y en el último, de ninguna forma puedo obtener el 8, el 15. Por lo tanto, eso significa que hay otras cosas que nos pueden ayudar en los triángulos que tienen que ver con Pitágoras. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener un triángulo donde un cateto va a ser el doble del otro. Un cateto, el doble del otro. Si yo esto lo hiciera por Pitágoras, pensemos, el primer cateto al cuadrado es a cuadrado.
a cuadrado. El segundo cateto al cuadrado es 4a cuadrado. Y eso debería ser la hipotenusa al cuadrado. Si sumamos eso nos da 5a cuadrado. Y al sacar la raíz, me queda que la raíz de a cuadrado es a y la raíz de 5 se mantiene. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un triángulo con un cateto el doble del otro, automáticamente la hipotenusa es el cateto más pequeño por la raíz de 5. Fíjense que eso es muy importante. ¿Por qué? Yo podría tener aquí un 8 y un 16. Y para no estar usando la ecuación, simplemente puedo decir, el cateto más chico es el doble, 8 raíz de 5 y se acabó el ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que queremos con esta clase, que ustedes tengan la rapidez para poder encontrar estos valores que faltan. Uno más. Supongamos que aquí tengo un 10 y aquí tengo 10 raíz de 5. Si me aparece la raíz de 5 porque un cateto es el doble del otro, pero el que acompaña la raíz siempre es el más chico. O sea que este es el más chico. A pesar de que en el dibujo no lo parece, este es el más chico. Lo que significa que el otro tiene que ser el doble para que se cumpla esta relación. Es decir, este tiene que ser 20. ¿Se fijan? 10, 20, uno el doble del otro y el más chico acompaña la raíz de 5. Así como existe este que es el doble, también existe uno que es el triple. Entonces, si yo tengo un cateto y el otro es el triple y aplicamos la ecuación, tengo 1a cuadrado, 9a cuadrado, lo sumo me da 10a cuadrado y si le saco la raíz me queda a raíz de 10. Es decir, si tengo un triángulo y un cateto es el triple del otro, automáticamente puedo escribir el cateto más pequeño con la raíz de 10. Es decir, si tenemos un ejemplo y este vale por ejemplo 5 y este 15, entonces inmediatamente yo puedo ir a contestar que esto es el cateto más chico, como es el triple, raíz de 10. Y evitamos pasar por toda esta ecuación. Ahora, les dije que este ejercicio que todavía estaba sin resolver, la idea era resolverlo en 5 segundos, o a lo más 10 segundos. Y lo primero que me voy a dar cuenta es que el 45 es el triple de 15. Entonces estoy cumpliendo con esto. Automáticamente la hipotenusa va a ser el cateto más chico y lo acompaño por la raíz de 10. Bien, entonces nos damos cuenta de que el 45 es el triple de 15 y podemos poner el cateto más pequeño por la raíz de 10. Se preguntarán ustedes si existe otro, y la verdad es que también existe otro, y uno podría inventarse muchos, pero los que más aparecen en la prueba para entrar a la universidad es un cateto el doble del otro, un cateto el triple del otro, y el otro que sale mucho tiene que ver cuando los dos catetos son exactamente iguales. Cuando los dos catetos son exactamente iguales, este al cuadrado, 1 al cuadrado, este al cuadrado, 1 al cuadrado, lo sumamos y me da 2 al cuadrado. Si le saco la raíz, me queda un a por raíz de 2. Ese a raíz de 2, si ustedes se lo imaginan, es como la mitad de un cuadrado. Por lo tanto, esta es la diagonal, a raíz de 2. ¿Para qué me ayuda eso? Bueno, si tenemos un ejercicio donde este mida, por ejemplo, 18 y este mida 18, y si lo voy a tener que elevar al cuadrado me va a costar un poco, pero si me doy cuenta que los dos son iguales, basta con que yo anote 18 por raíz de 2 y se acaba el ejercicio. A eso es lo que apuntamos con estos ejercicios que tienen que ver con Pitágoras. Siempre son ejercicios que están dentro de otros, ¿ya? No son ejercicios directos de la prueba. Por lo tanto, es súper importante que ustedes puedan ver esto como ejercicios fáciles de resolver y de manera rápida. Bien, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro más.